al libro del Génesis. Búsquelo despacito en lo que los hermanos se acomodan. Libro del Génesis, capítulo número 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 16. ¿Ya lo tiene? El libro del Génesis es el primer libro. Déjeme contentarme porque no estoy contento. Bien, capítulo 4, versículo número 1. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue labrador de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Padre, oramos para que en esta mañana podamos recibir de ti, Señor, porque es de ti quien recibimos, es de tu palabra, y es tu Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos convence, el que nos redarguye, el que nos revela. Señor, tú eres el que estás haciendo esa obra en nosotros, y que en esta mañana podamos entender esta verdad y de la disposición que tú debes de encontrar en nuestros corazones. Señor, fortaléceme y dame paz a la hora de predicar tu palabra, y que tu palabra pueda ser de bendición para todos aquellos que la recibamos. Bendecimos a nuestros hermanos y nuestras familias que están fuera del país, los hermanos que están conectados y que se conectarán también, que esta palabra lleve ese mismo poder a sus vidas. En el nombre de Jesús, obra en aquellos que necesitamos. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome su asiento.
Hemos estado estudiando esta porción desde el domingo pasado y ahora el tema es Caín, eres libre. Ese es el tema para esta mañana. Caín, eres libre. Con el tema quiero expresar que Dios no se complica. Usted si lo ha notado en la lectura, Dios no se complica. Yo creo que son una de las cosas que nosotros los pastores no hemos aprendido de nuestro verdadero maestro, de nuestro verdadero Señor. Y es de que lamentablemente nosotros nos complicamos. Y esta mañana, y si el Señor me lo permite, también esta tarde, he comprendido algunas cosas como la que le estoy diciendo. Dios no se complica, nosotros nos complicamos. Si usted y yo tenemos problemas, dificultades, si usted y yo tenemos problemas, ya sea emocionales, etcétera, de toda clase, es porque lamentablemente nosotros nos complicamos, hemos complicado nuestra vida. A veces sufrimos por cosas que no debemos de sufrir. Los pastores sufrimos por cosas que no deberíamos de sufrir, en el sentido de poderlas manejar, pero lamentablemente intervienen nuestros sentimientos y es por eso de que nos complicamos. Y Dios siempre nos enseña que Él no se complica. Inclusive me he atrevido a enseñar de que Dios no interviene donde no hay restauración. O sea, Dios restaura lo restaurable. Lo que no es restaurable. Bueno, el tema de esta mañana, Caín, eres libre. Y esto tiene una gran importancia. Usted puede descansar con esta enseñanza o puede complicarse más con esta enseñanza. Uno de los problemas en los cuales nosotros prácticamente vimos el domingo pasado el meollo del tema anterior, el meollo era que el problema consistió en hacerle culto al Dios verdadero como le dio la gana. Este fue el centro del problema de Caín y fue el centro lógico del tema que nosotros vimos el domingo pasado. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestra vida espiritual, con mucho cuidado con la adoración que nosotros le damos al Señor. ¿Por qué? Y esto porque cuando el altar de Dios no arda, decíamos, es porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Fíjese que muchos somos eliminados de la vida espiritual por nosotros mismos. O sea que somos nosotros quienes nos eliminamos. Lo que pasa es de que nosotros, al igual que Caín, no lo queremos reconocer. No creo que no lo sepamos, sino que no lo reconocemos. Y lamentablemente uno de nuestros graves problemas en nuestra vida cristiana es de que nosotros queremos rendirle culto al Dios verdadero como nosotros queremos. Y no nos queremos someter a lo que Dios quiere. Ahí vamos a seguir. Y usted esta mañana comprenda que usted lo puede tener todo. Y usted puede creer que está bien y puede creer que no necesita del Señor. Y es tremendo porque la Biblia es bien enfática en que viene el día malo. Y en el día malo vamos a tener que buscar a Dios. Y lamentablemente no va a ser como nosotros queremos, porque toda la vida hemos hecho como nosotros queremos.
cuando el pueblo de Israel hizo esos yugos desiguales, buscando la ayuda de Egipto, buscando la ayuda de Siria en determinado momento, y abandonaron a Dios porque ellos hacían lo que ellos querían, al igual que Caín. Dios los dejó que lo hicieran. Cuando las circunstancias se pusieron bien difíciles, son de las pocas veces que las encontramos, y si no me equivoco está en el libro del profeta Isaías, cuando ellos en su necesidad, Dios les da respuesta y les dice: ¿por qué no le piden ayuda, auxilio a los ídolos a los cuales ustedes se han ido en pos de ellos? ¿Por qué no le dicen a Egipto? ¿Por qué no le dicen a Etiopía? ¿Por qué no le dicen a Siria que les ayude? Eso, hermano, Dios les está diciendo: ustedes me abandonaron a mí. Ahora que ustedes me necesitan, ustedes quieren que yo salga por ustedes. Y el Señor lo puede hacer, pero también tiene que darles una lección. Y eso es lo que uno muchas veces no quiere reconocer y no quiere aceptar. Y quiero decirle, usted y yo podemos ser libres. Dios no se opone a que nosotros seamos libres. Entonces, cuando nuestro altar no arda, es porque estamos haciendo nuestra propia voluntad. Es porque hemos elegido nuestro propio camino. Es porque hemos hecho o elegido nuestra propia ofrenda. Entonces, es bien tremendo porque muchos creemos que podemos vivir bien. Bueno, podríamos decir que sí. Fíjese que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, Lucas 16, y versículo número 19, Lucas 16, 19, dice: había un hombre rico, fíjese bien, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Solo quiero tomarlo como una lectura. No vamos a explicar nada en relación a eso, sino de que en el caso del rico, Dios lo dejó ser libre, Dios lo dejó vivir con esplendidez. Dios lo vivió disfrutando sus fiestas, sus banquetes, sus invitados. ¿Y esto es malo? No, no es eso lo malo, sino que sencillamente era un rico que la palabra, no sé si es griega o latina, le da el nombre de rico, dives. Entonces, este hombre sencillamente, él decidió vivir sin Dios. Entonces, llega el momento en que perece y él es sepultado. Pero no termina ahí, sino que él se encuentra en tormento. Y vemos a un Lázaro que es figura no de que el pobre es salvo, sino de que era un hombre que de alguna manera no se le permitió o renunció tener una vida en esta tierra como la que tenía el rico. El asunto no es que era rico o era pobre. El asunto es de que uno vivía para Dios y el otro no. Y cuando el otro que no vivía, que no tomó en cuenta a Dios, hermano, fallece, perece, muere, entonces suplica y dice: Abraham, permite que Lázaro venga y moje mi lengua con la punta de su dedo. Y le dice: no se puede hacer nada. O sea, él tuvo su vida,
Él tuvo sus bienes, él tuvo su vida y la vivió como él quiso. Se le permitió. ¿Comprende? Entonces, eso quiero que usted note y lo comprenda en esto que estoy tocando de la vida de Caín y que representa a aquellos que queremos vivir libres. Sí, podemos vivir libres. Sí, podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida. Dios no nos va a detener. Y a eso me refiero de que los pastores nos complicamos porque somos bien Eva. Somos bien Eva. Porque Eva le puso a su hijo Caín, le puso posesión. Y hoy lo estoy hablando en el sentido humano. Ella poseyó a Caín. Ella lo tomó y dijo, este es el que viene a arreglar mi vida, porque Dios me prometió que con un hijo mío, pero no le dijo que Caín, con un hijo mío yo arreglaba todo. ¿Y cuántas madres han hecho esto? ¿Y cuántos pastores tomamos posesión? Hacemos Caín la vida del humano en la iglesia. La iglesia la volvemos nuestro Caín, posesión. Y sufrimos porque nosotros queremos cambiar a la gente y nosotros queremos hacer entender a la gente y la gente quiere ser libre en su gran mayoría. La gente quiere hacer con su vida lo que le da la gana y no le gusta que nadie intervenga en sus deseos, en sus proyectos, en sus decisiones, en sus deleites, en sus banquetes, en su esplendidez. Nosotros deberíamos de dejarlos. Pero lamentablemente intervenimos y nos complicamos, porque he perdido tantos hermanos sencillamente por quererles ayudar y porque yo estoy consciente, pero ellos no. Yo estoy consciente de mi labor, pero ellos no. Ellos son Caínes y no están conscientes. Y las respuestas que uno recibe son exactamente las respuestas que Caín le dijo al Señor. ¿Que acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué le dijo con eso al Señor? Tremendo. Ahora, le decía nuestra propia ofrenda. Entonces, pero lo tremendo de esto es que llegamos a matar hermanos. Esto es lo más tremendo y aquí es donde me quedé el domingo pasado. Con esto llegamos a matar hermanos. En el caso de Caín mató a Abel. Y todos los que somos libres, ¿acaso no le damos muerte a nuestro cónyuge? ¿Acaso los que vivimos libres no llevamos a nuestro cónyuge al divorcio, a la separación, a huir, a aborrecer? Caín llegó a aborrecer a Abel. Pero nosotros no somos Abeles, porque hay mucho de Caín en nosotros. Entonces también nosotros llegamos a aborrecer. Entonces venimos y matamos a nuestro hermano. Cuando hablo de nuestro hermano, hablo de nuestro prójimo, de nuestro cercano. Cuando el culto a Dios se vuelve rutinario, ¿por qué será? Frío, seco, sin vida. ¿Por qué el altar no arde? ¿Por qué nuestra vida es simple? ¿Que acaso realmente es la palabra de Dios? ¿Que acaso es la alabanza? ¿Que acaso es el culto? ¿Que acaso es el ministerio? ¿Que acaso son los hermanos? ¿Que acaso es el liderazgo? ¿Que acaso es el pastor? ¿No será que nosotros queremos vivir una vida libre? ¿No será que nosotros ya vivimos en Nod? Y fíjese que usted tanto que oyó el Nod y el Nod, yo lo tenía ahí esperando, ¿qué es Nod? ¿Qué es Nod? ¿Qué es Nod? Y usted sabe qué significa la palabra hebrea. Nod. N-O-D. Nod. Vagancia. Ahora, ¿cuántos vivimos en vagancia?
Israel, aún el desierto, lo volvió en tierra de Nod, porque el Señor le dijo que andan vagando en sus corazones. Usted puede estar en la iglesia y estar en Nod. Su mente anda en otro lado, su mente está en el trabajo, su mente está en el lugar donde lo esperan, su mente está en el almuerzo, su mente está en la actividad que va a tener después del mediodía, porque hoy vino a recibir su hostia. Usted está en una vagancia. Su corazón no está aquí, su corazón está vagando, anda en tierra de Nod. ¿Y cuántos vagos estamos en el Señor? O sea, ¿cuántos Caínes? Me quedé sorprendido, hermano. Nod significa vagancia. Entonces, Caín quería ser un vago. Y Dios le permitió ser un vago. Yo quiero preguntarle, ¿cuándo lo ha detenido a usted o a mí el Señor de hacer lo que nosotros queremos? De ir donde nosotros queremos. ¿Cuándo lo ha detenido el Señor? Nunca lo ha detenido el Señor. A veces ha puesto señales, pero nosotros hemos omitido las señales. Y Dios en su infinita misericordia únicamente eso ha hecho, ponernos señales, pero a nosotros las señales no nos han importado. ¿Y cuántos andamos vagando? ¿Cuántos andamos haciendo nuestra tierra de nuevo? No nos culpemos, no nos culpamos a nosotros mismos, sino al hermano que a su altar sí arde. Rivalizamos con nuestro hermano. Rivalizamos con nuestro hermano. Yo quiero detenerme un poquito en esto. Rivalizar. Qué tremendo que el altar de Caín no ardiera, lo llevó a rivalizar con su hermano. Qué triste es esto. Porque ¿cuántos estamos como rivales? ¿Con cuántos rivalizamos? Normalmente nuestro prójimo, nuestro principal rival, es nuestro cónyuge. Ese es el primer rival que encontramos. Y en muchos sentidos rivalizamos. Fíjese que aquí noté yo lo que es rivalizar para que quede claro, y esto es según el diccionario. Dícese del que contiende con otro o aspira a obtener la misma cosa que él. ¿Que acaso esto no pasó con Caín hacia Abel? Abel no era el problema era Caín. Y Caín rivalizó porque él quería lo que su hermano recibía. Pero ¿qué se necesita Caín para recibir lo que Abel recibe? Es bien triste. Nosotros queremos recibir como Abel, pero sin pagar el precio, sin vivir como Abel. Hemos hecho énfasis, hermano, en que el problema que tenía Caín era que él quiso darle culto al Dios verdadero como a él le daba la gana. Y eso estamos hartos de oírlo en este ministerio. Nosotros le damos al Señor lo que nosotros queremos. Nosotros vivimos como nosotros queremos, nosotros nos congregamos como nosotros queremos, nosotros servimos como nosotros queremos y queremos que todo se haga como nosotros deseamos. No se puede. No es tierra de Nod. No es tierra de vagos. No se puede. Rivalidad es igual a enemistad. Rivalizar, competir. ¿Y qué es lo que competimos? Caín estaba compitiendo con su hermano. Caín quería estaba viendo a ver si todo lo que pasaba allá pasaba en el de él, y qué frustrante era que no pasaba nada de lo que pasaba en el otro. Había una competencia.
¿Y cuántos competimos de tal manera con nuestro cónyuge de lograr sacarlo hasta del matrimonio? ¿Y cuántos no nos damos cuenta que estamos compitiendo con nuestro cónyuge y que lo vamos a eliminar? ¿Cuántos estamos compitiendo en la familia y lo queremos sacar de la familia? ¿Cuántos estamos compitiendo en la iglesia y no nos ponemos a pensar que al sacarlo del matrimonio, al sacarlo de la familia, al sacarlo de la iglesia, lo estamos asesinando? Porque normalmente el que es sacado se pierde, porque se decepciona. Porque si mi cónyuge es un cristiano, si mi familia es cristiana, esta semana nada menos tuve una mala experiencia. Tenemos la triste realidad de que el religioso siempre nos maltrata y nosotros ni nos metemos en su vida. Y habló mal del evangelio, que ellos deben dejarlo vivir, que esa es su fe, que eso es lo que quieren, que es lo que les gusta, que es lo que heredaron de sus padres, etc. Y yo decía por dentro, pero yo no he dicho nada. ¿Y sabe qué estaba reflexionando yo? Estos no defienden su fe. Estos no defienden su religión. Estos no defienden su iglesia. Estos defienden su vagancia. No me cambie como yo vivo como yo quiero. No es la iglesia, no es la religión, no. Ellos quieren vivir así, porque si usted lo sabe platicar, son vulgares, patanes, mal hablados, irrespetuosos, le dicen cosas a niñas cuando ellos pueden ser sus propios padres. Hablan de tomar, hablan de fumar, hablan de orgías, pero ellos defienden su religión. No, ellos defienden su estado de vida. Que si no saben nada ni quieren esa religión, se cubren nomás bajo esa falsa cobertura. Ellos lo que están haciendo es que están defendiendo su vida de degenere. Por eso he fijado que nosotros no defendemos ni a Cristo, ni a la iglesia, ni su palabra. Si los que hemos madurado no nos metemos en la vida de nadie. Yo le doy gracias al Señor que Él tiene misericordia de mí y yo sé cómo Él puede tener misericordia de mí en el futuro inclusive. Por eso no se ande metiendo en la vida de nadie y déjelos. Si lo único que usted puede ganarse es un baldón. Porque ellos van a defender su pecado, su vida de pecado. Eso es lo que... Por eso, hermano, nos complicamos muchas veces nosotros la vida. Entonces, los rivales tienen pleitos, celos, envidias. Eso es rivalizar, sentir envidia, celos con mi propio hermano, con mi propio cónyuge. Y lamentablemente, no he podido compartirle sobre el matrimonio que comenzamos el mes pasado, en la reunión de la familia. ¿Y cuál es el propósito de Dios para cada cónyuge? Y es triste y muy lamentable que nosotros hacemos con un propósito que no quisiera decir de qué, pero no es el propósito de Dios. Porque el matrimonio tiene un propósito, pero lamentablemente ese propósito no se cumple. Fíjese que hay algo bien importante, que primero el matrimonio es un regalo, pero nosotros no lo vemos así. Somos creados en el matrimonio, así debería de ser. Fíjese que somos creados perfectamente para complementarnos entre nosotros o entre sí, hablando del matrimonio. Pero no nos complementamos, sino que rivalizamos. No deseamos que el otro alcance para lo que fue creado. Y si eso no se cumple en nosotros, es porque nosotros realmente ni siquiera sabemos lo que es matrimonio, aunque estemos casados. O sea, podemos estar casados, pero no es matrimonio.
Porque el común denominador, ¿cuál es? El matrimonio es solamente, mire qué triste es la pareja. El matrimonio se da solamente porque quieren tener sexo libre. No se casa la gente, no sé qué porcentaje tan mínimo será el que en realidad cumpla, pero la gente se casa normalmente porque quieren tener sexo. Pero no es porque el propósito de Dios se cumple en ellos, no es porque realmente este quiere hacer feliz al otro, no es porque realmente quieren tener hijos y hacer una descendencia para Dios, como lo dice el profeta Malaquías. Ese no es el matrimonio. Pero todo el mundo se casa así. Entonces le llaman a ese casamiento, a esa unión, le llaman matrimonio, cuando el matrimonio no es eso. No sé si me doy a entender. Ahí se puede ver que desde hace mucho tiempo nosotros sencillamente hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Por eso en ese sentido nos volvemos o somos cainitas. En ese sentido nosotros vivimos en tierra de Nod, como lo dijimos y lo dejamos bien claro, huyendo de Dios. Vivimos en tierra de Nod. Cuando en un lugar no hacen lo que yo quiero, me voy para otro, igual que en el trabajo. En el trabajo no entiendo que me han contratado para hacer una labor, pero valen más mis derechos que mis responsabilidades. Y al que me contrató está preocupado más por mis responsabilidades que por mis derechos. Pero cuando llegamos a pedir trabajo, llegamos diciendo que mire, yo puedo trabajar 25 horas diarias. Pero ya cuando estamos establecidos, prevalecen nuestros derechos. El que tenga comprensión de lo que quiero darme a entender. Qué bienaventurado el que entienda eso. Porque no estoy hablando de un trabajo. Estoy hablando de que soy cainita. Estoy hablando de que soy un vago. Y si lo vemos en el sentido espiritual, lo que pasó de Caín hacia Abel, el primer homicidio no fue por razones políticas, no fue por razones sociales, no fue por razones financieras, fue por razones espirituales. Y el mundo le da un nombre equivocado, fue por razones religiosas. Ellos tienen religión, nosotros no tenemos religión. Nosotros tratamos de tener una vida en Cristo. Y es por eso que no hay ni siquiera rituales. Si usted nota, entonces, si le ponemos religión, porque es lo que tenía Caín, porque en la religión uno hace lo que uno quiere. ¿En qué momento se volvió religioso Adán? En el momento en que no hizo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Entonces se cubrió tras los árboles que representan la religión. Entonces la religión mata a los verdaderos adoradores. Búsqueme un religioso y se va a dar cuenta que no adora, por lo menos no como el Señor dijo en el Evangelio de Juan capítulo 4, que tales adoradores busca el Padre. ¿Y cuáles son estos adoradores? Aquellos que adoran en espíritu, oiga, no en el templo, ni aquí en el Jericín, ni tampoco en Jerusalén. No es la iglesia lo que me vuelve a mí adorador. A esos adoradores son los que busca el Padre, pero la religión mata a los adoradores del Dios verdadero. Cuando Caín notó que el altar de su hermano era mejor a los ojos de Dios, que era aceptado por Dios, que fue bendecido por Dios, etcétera, entonces lo odió hasta la muerte. Imagínense, a su propio hermano lo odió hasta la muerte. Y qué tremendo es llegar a odiar hasta la muerte al cónyuge. Qué terrible es esto, hermano. Y muchos no le damos importancia. Y quiero decirle algo, hermano. Cuando llevamos a esto es que hemos perdido la sensibilidad.
Cuando nosotros perdemos la sensibilidad, podemos ya darle muerte a nuestro Abel. Y Abel representa todo aquello que usted ya más o menos oyó. Cuando nuestro corazón se ha endurecido, somos capaces de darle muerte a nuestro hermano Abel. ¿Y por qué se endureció nuestro corazón? ¿Por qué se volvió insensible? Sencillamente porque yo quiero únicamente lo que yo deseo. Quiero que se haga como yo quiero y como yo siento. ¿O no ese es el problema de los matrimonios? Es un estira y un encoge. Es que vos no haces, es que vos deberías de hacer, y es un estira y un encoge, algo que es sin fin. Es muy triste esto. Yo quisiera, porque tendría que llegar hasta ese punto de lo que acabo de decir. Es un estira y un encoge, lamentablemente. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una vida de Abel, tenemos una vida de Caín. Y es por eso que siempre van a haber rivalidades, es por eso que siempre van a haber pleitos. Es triste cuando el cónyuge percibe que su esposo lo ama o su esposa lo ama y se vale de eso. Caín se vale. ¿Por qué? Porque Abel, hermano, no andaba pensando nada malo. Salgamos al campo y Abel, que también tenemos que llegar a ese punto, y Abel tan tranquilamente, porque él no andaba pensando que su hermano le podía hacer algo. Él no sentía que su hermano lo aborrecía porque su corazón es puro. Qué terrible cómo el cónyuge se vale del amor de su cónyuge. No te valgas del que te ama. No es tonto ni es tonta. Lo que estás haciendo es que estás destruyendo lo bueno que hay en Abel. Lo estás matando. Y por más que te arrepientas, ya no lo vas a poder levantar. Porque le diste muerte. Y la muerte es cesación de todo en lo que es lo físico, lo humano. ¿Está conmigo, hermano? Puedo seguir, ¿verdad? Y aunque no quiera, voy a seguir. Pero yo sé que usted es solidario conmigo. Mire, este es mi lugar, este es mi pueblo, esta es mi familia, este es mi hermano. Aquí me tiene Dios a mí. Por eso le hago esas cosas, oiga. Y cuando hablo de cónyuge, solo es el primer ejemplo. De ahí siguen los hijos. Matamos a nuestros hijos. Dios trató con Caín, fíjese qué tremendo. Dios trató con Caín en su conciencia. Dios habla a nuestra conciencia. Usted y yo no podemos decir que Dios no nos ha hablado. Dios le habló a Caín. ¿Por qué te enardeces? Fíjese bien. Dios a la conciencia de Caín. ¿Por qué te enardeces? ¿Por qué te enojas? Hermano, el insensible, el duro de corazón. ¿Por qué el que quiere vivir para sí? El que quiere que todo sea como él dice o como ella dice. Es que hay principios que se deben de respetar. Así como los que predicamos, hay principios para predicar. Los principios de interpretación se deben de respetar. No se debe salir de lo que es la Biblia. Pero es tremendo, cada quien quiere hacer lo que quiere, lo que considera. Porque el patrón que siguen o seguimos no es el de Dios, sino el de nuestros padres. ¿Y cómo están nuestros padres? ¿Qué hicieron nuestros padres de nosotros?
que hicieron nuestros padres de sus cónyuges respectivos. Le está diciendo Dios a Caín, ¿tú no podrías hacer lo mismo? Mire, esto se ve, hermano, yo perdone que le mencione el matrimonio, pero si somos adultos, aquí casi todos creo que somos de eso estamos formados, somos matrimonio. Pero hermano, qué tremendo lo que Dios le dijo a Caín, veámoslo en el sentido matrimonial. Fíjese que cuando el Señor le habla, le está diciendo, ¿tú no podrías hacer lo mismo? ¿Y cuántos cónyuges le han dado la espalda a su pareja? ¿Cuántos cónyuges están desgastando? Solos. Eso es peor. Porque cuando se desgastan ambos o juntos, se puede sobrellevar. Pero cuando solo uno se está desgastando, es peor. Porque está el problema de desgaste, el compromiso, el peso encima y lo emocional. De ver al otro fresco o fresca. Como esposos que han dicho, es que mi esposa no sabe el valor del dinero. ¿Comprende, hermana? ¿Qué puede usted imaginarse de un esposo? Normalmente, pero también hay esposas que pueden decir lo mismo. Es que mi esposa no tiene el valor, no sabe el valor del dinero. Para ella $5 es como 500, es como 5,000, es como 50,000, no tiene valor. Pero el que se lo gana, pero el que lo ahorra, ¿qué sacrificio hizo para ahorrar? ¿De qué se abstuvo? Yo creo que hay cónyuges que ni siquiera se dan cuenta lo que les cuesta a su pareja, lo que gana. Y qué bueno sería que el cónyuge se llevara unos días a su pareja para que anden juntos y que se dé cuenta cómo es que se gana el dinero. ¿Tú no podrías hacer lo mismo? ¿Hacerlo de la misma manera? ¿Adorarme como yo lo deseo? Pero Caín decidió vivir su vida. Caín decidió ser errante. O sea, Caín decidió irse a tierra de Nod. Él decidió la vagancia. Él decidió ser vago. Y esto es tremendo porque el Señor le estaba diciendo, Caín, ¿vagar quieres? Sé vago. ¿Pero qué es vago? Vacío. ¿Pero qué es vago? Desocupado. ¿Y qué es vago? Holgazán en lo espiritual. Porque estoy hablando aquí de cosas espirituales. Algunos hasta en lo material, pues, pero no estoy hablando de lo material hoy. Estoy hablando de lo espiritual. Pero eso es un vago, un holgazán. Alguien que es vacío, alguien que es desocupado. Ese es un holgazán. Es un vago. Entonces, en lo espiritual, porque lo digo y lo aclaro, porque este fue y fundó una ciudad que le puso Enoc. O sea, engrandeció. Y ya vimos todos los que se puede lograr y no disfrutarlo. Se lo estoy recordando para que no crea que estoy hablando en general. No, aquí estoy hablando de lo espiritual, porque usted puede ser un empresario y ser un vago espiritualmente. El Dios de toda la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios que con su palabra, hermano, puede crear y puede hacer desaparecer.
Que esto es lo maravilloso de aquel centurión. Di tu palabra. Y mi criado sanará. Mira qué tremendo. O sea que este hombre sabía lo que era la palabra de Dios. Entonces usted sabe que Dios es todopoderoso. Que para él no hay nada imposible. Y que él pudo haber enderezado a Caín y no lo hizo. Dios te puede enderezar y no lo hace. ¿Sabe por qué? Porque no te lo mereces. Porque cualquier día, ¿y por qué no lo endereza? Si Dios me puede enderezar a mí, pero no lo hace porque no me lo merezco. Es que Dios debería cambiar a mi cónyuge. No se lo merece. Aunque le dé otro vaso de tanca. No se lo merece. ¿Qué me gustó eso? De veras. Porque así somos nosotros. No nos merecemos. Ese Dios, hermano, le dejó el mundo entero a los pies de Caín y cualquiera pudiera decir, no, Dios, no le des todo el mundo. ¿Cómo no? Si eso quiere, le puso el mundo a sus pies. Es que Él quiere mundo. El mundo, ahí está, es tuyo, Caín. Hermano, qué tremendo. ¿Por qué Dios llegó a esa conclusión? Cuando un cónyuge le dice al otro, vete. Ahí está la puerta. ¿Qué quieres? Ahí está. Yo ya no me opongo. Haz con tu vida lo que tú quieras. Para que Dios le ha dicho a Caín, mundo quieres, te lo pongo a tus pies. ¿Se recuerda que estuvimos estudiando al hijo pródigo? ¿Qué le dijo el padre? Vete, aquí está tu herencia. No me duele dártela, es tuya. Y entre más te tardaras aquí, más ibas a tener. ¿Entendió? ¿O se lo explico? Entre más tiempo hubieras estado conmigo, más crece tu herencia. Pero el padre le dio lo justo, lo que él era, lo que era de él en ese momento. Va, aquí está, esto es tuyo. Hermano, entienda eso en el Señor. Mire todo lo que perdemos. Ahí está la vida, no se la quitó. El que a hierro mata, decía la ley, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Él merecía morir y Dios no le quitó la vida. Qué tremendo. Ahí está todo. ¿Y qué dijo Caín? Mire qué tremendo. Tenía sus ratitos así de cordura, de seguro. En el capítulo 4 y versículo 13, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo, oiga, grande es mi castigo para ser soportado. Pero él decidió vivir y Dios lo dejó. Pero qué horrible es vivir sin Dios. Qué horrible es vivir sin sabor, ya lo aclaré mucho. Y usted sabe que por todo lo que oyó el domingo pasado de no tener sabor, de lo insípido, de hablé hasta de las papilas. Hermano, por eso, por todo eso que se mencionó y hoy lo estoy recordando, sin sabor lo tienes todo, pero no lo vas a disfrutar porque sin mí no lo vas a poder disfrutar. Por eso la gente se suicida porque no soporta. Sienten que la vida que llevan es muy cruel. Por eso se suicida la gente, no soporta, ya no aguanta. Pero Caín, su castigo era tan grande que Dios le dijo, ni te vas a poder suicidar, ni te van a poder asesinar, te la vas a aguantar. No, hace unas 2 semanas mencioné esto.
no saldrás de ahí sino hasta que hayas pagado hasta el último cuadrante. ¿Cuántos estamos en situaciones que no podemos salir? ¿Cuántos estamos en situaciones que no podemos salir? Se acabó el tiempo. Para el reloj. ¿Cuántos estamos en situaciones que no podemos salir? No saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Qué terrible. Grande, dijo, es mi castigo. Dios le puso una señal o marca. ¿No será que nos han marcado? Para que nadie nos saque de eso que estamos padeciendo. ¿No fue lo que elegiste, pues? ¿Que no es lo que querías? Pues? ¿Estás marcado? ¿Eso querías? Ahí está. Tú dijiste que eso querías. Tú dijiste que lo amabas. Tú dijiste que estabas enamorado. Ahí está. Nadie te detuvo. Ahí estás marcado. Ahora, disculpe la palabra, no es mala, pero te vas a hartar todas las berenjenas. Y por más que ores, y por más que ayunes, solo vas a rebajar de peso y te va a ir bien. Marcado. Te pondré señal para que nadie te toque. Te pondré señal para que nadie te ayude. No hay consejo, no hay oración, no hay ministración al alma. Porque muchos hay vivos que, no, me voy a ministrar. Y después de que ellos, así me hicieron un clavado en la piscina allá el hermano me va a ministrar. El hermano que tiene toalla, lebrillo, agua. Esa agua, ese lebrillo, esa toalla y ese criado están únicamente para aquellos que le sirven a Dios verdaderamente. No para cainitas. No para gente que habita en Nod. No para vagos. Y es por eso que muchos se bautizan. ¿Qué es el bautismo? Nada. Para el vago. Para el cainita no es nada. Pero para aquel que verdaderamente lo hace con todo el corazón, sometiéndose a Dios, ¿cómo le transforma la vida? Ahí quedan las sepultadas, las huestes y las potestades que lo seguían todas sus generaciones. Mar Rojo. Para aquellos que nunca me han oído esa enseñanza. Mar Rojo. Ahora, ¿por qué Dios le puso una señal? Porque Dios no puede ser engañado ni puede quedar burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Una pregunta, ¿por qué no van al altar a buscar ese sabor que han perdido? Porque ¿qué dice Romanos capítulo 14 y versículo número 7? Que hace muchos meses le pedí esa cita bíblica y nadie me pudo proveer. Porque nadie la buscó, o sea. Porque ninguno de nosotros, oiga, porque ninguno de nosotros, este es el caso de Abel, este es el caso de Pablo, pero oiga lo que dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. A Caín, o sea, los cainitas, o sea, los vagos, los que habitan en Nod, la vagancia, los holgazanes, los vacíos, los haraganes, espirituales, viven para sí. Abel no vivía para sí, vivía para Dios. Caín vivía para él.
¿No ve la diferencia? Hermano, él fue labrador de la tierra y el otro fue pastor de ovejas. ¿Y qué fue lo que redimió a sus padres? ¿Y qué fue lo que esa redención les permitió a ellos nacer? Aunque ya no en el huerto, ¿no fue acaso la sangre? ¿Y cuántos de nuestros hijos van a ser bendecidos por nuestra vida en el Señor y ellos no van a vivir en el Señor? Caínes. Porque, hermano, ¿qué tiene de malo? No, depende. Lo malo es que no puede arder un altar sin sangre. ¿Me estoy dando a entender? Mire, yo por eso no termino los temas porque a mí me gusta profundizar y no puedo dejar de profundizar porque creo yo que a usted le interesa saber esos detalles y nos ayudan a entender esos detalles. Qué triste. Y fíjese que ese 7 lo comparamos con el anterior, el versículo número 6. Dice así, Romanos 14:6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo de las viandas, pero yo estoy tomando esa verdad, aunque no tenga que ver con la comida. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Fíjense qué tremendo. El Caín y el Abel. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Dos creyentes, pero que no hay legalismo, pero estoy sacando algo más. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Pero ahí, Caín no está. Porque una cosa es hacerlo porque no tengo la capacidad, porque no tengo la madurez, porque yo como algo inmundo, porque no tengo la capacidad o porque eso inmundo a mí no me afecta, pero debo de pensar en que le afecta a mi hermano débil. Pero Caín no está ahí ni siquiera en eso. Porque Caín no lo hizo por ingenuidad ni por ignorancia, sino sencillamente porque él quería vivir su propia vida. ¿Y cuántos no venimos al altar? Que es el único lugar donde podemos recuperarnos. Fíjese que hay muchos que no vienen al altar porque para ellos es fanatismo. Para ellos es emoción. Para ellos venir al altar es que es de humillarse. Caín no se quiso humillar. No queremos venir al altar de Dios a restablecer la comunión con Dios como al principio. Ahora veamos el caso de Abel. Abel llegó al altar con interés de agradar a Dios y no agradecerse a sí mismo. Fíjense qué importante esto. Vino con el propósito de agradar a Dios, no de agradarse a sí mismo. Y aquellos como Caín se agradan a sí mismos en lo que hacen. Por eso sacaba la cita de Pablo en Romanos 14. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Así era Caín, así era Abel. Entonces el altar ardió y sintió la presencia de Dios y ya no le importó la vida de la tierra, estoy hablando de Abel, sino la vida del altar. Entonces le interesaba más estar en el altar que estar en el campo. Oiga, qué tremendo Abel, ¿por qué ardió su altar? Porque le interesaba más la vida del altar, la vida de Dios, la vida del cielo, que la vida del campo, que la vida de la tierra. Pero al otro le encantaba la vida de la tierra. Por eso Dios le dio todo lo que él quería. No se lo negó. Ya pasé por ese punto. Le entregaron todo a Caín. Ahora quiero terminar con esto, por el tiempo. ¿Por qué Abel no era igual que Caín? Volvamos otra vez a Romanos, aquí está, Romanos 8. Porque, pues si vivimos, mire,
Yo no sé si eso es en ustedes yo no sé hasta dónde usted y yo podemos ser tan honestos en decir amén a esa cita bíblica. Pues si vivimos, para el Señor morimos. Para el Señor vivimos. ¿Es cierto? No me conteste, porque yo no quiero que a su hermano que está a la par le caiga un parte de la lámpara o el pedazo de techo que le puede caer encima. No contestemos, solo es una pregunta retórica. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Mire Abel, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Para quién murió Abel? Para el Señor, porque para Él vivía. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Mire la diferencia de los Abeles. Del Señor somos. Le dije que con esto iba a terminar. Lastimosamente ya me comprometí en decirle que con esto va a terminar. Pero mire, le decía la pregunta, ¿por qué Abel no era igual que Caín? Y aquí esto es bien importante y vale la pena que con esto terminemos. Repito, ¿por qué Abel no era igual que Caín? ¿Cómo usted puede luchar contra él? Porque hay Caín en nosotros, eso no lo podemos negar. Porque cuando agradamos a Dios, los genes ancestrales no nos dominan tanto. Esto tiene que dar otra explicación, pero quiero terminar con esto para que usted tenga un final en esta mañana. ¿Por qué Abel no era igual que Caín? Si los dos eran hijos de Adán, caído. Si los dos eran hijos de Eva, caído. Significa que los genes que estaban en Caín también estaban en Abel. ¿Que acaso usted y yo no somos hijos de los mismos padres? ¿Y por qué no todos son convertidos? Si tenemos los mismos genes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso los que somos padres no vemos a nuestros hijos que a veces son el sol? No, la noche y el día. Y usted dice, ¿cómo es esto? Eso es lo natural, pero aquí lo estoy hablando en lo espiritual. Y repito, porque cuando agradamos a Dios, los genes ancestrales no nos dominan tanto. Significa esto, tenemos control de las áreas que nos dominarían. Tenemos capacidad, tenemos control de las áreas que nos dominarían. O sea, si no tenemos control de ellas, esas áreas nos dominan. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abel? Agradó a Dios y al agradar a Dios, él tenía dominio sobre las áreas ancestrales. Como Caín no quería agradar a Dios, entonces las áreas ancestrales lo dominaron. Lo dominaron de tal forma que Dios le habló a su conciencia y le dijo, ¿qué vas a hacer, Caín? Prácticamente le está diciendo, ¿y a ti qué te importa? O sea, las áreas que lo dominaban tenían posesión de él. Porque si Dios me permite seguir con esta secuencia, tenemos que llegar a Juan en su epístola, donde Caín era del maligno. Entonces significa que se dejó poseer por el enemigo. Porque Dios le dio la oportunidad. ¿Qué vas a hacer, Caín? ¿Que acaso tú no puedes hacer lo mismo que tu hermano hace? ¿Que acaso tú no puedes agradarme a mí? Si tú me agradaras a mí, tuvieras dominio, tuvieras control de tus áreas ancestrales. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nuestros padres fueron alcohólicos y estamos en el cielo y decimos, no puedo darme el lujo de tomar vino, ni sidra? Tengo dominio, he entendido, no quiero ser como mi padre. ¿Por qué nuestros hijos se han ido, hermano, se han ido en yugos desiguales? Porque no agradan a Dios.
No quieren vivir para Dios, entonces no pueden dominar esa área ancestral. Han visto a su madre, a su abuela, a su bisabuela, a su tatarabuela. Ellos no pudieron porque no quieren agradar a Dios, porque son vagos. Porque quieren vivir en vagancia. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso admiré en Isaac, que no hizo lo mismo que su padre. Y le tocó una madre igual que la de él, estéril. Pero no hizo lo que su padre hizo. Y esto que estoy hablando de Abraham. Si tú no agradas a Dios, tus áreas ancestrales siempre te dominarán. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el hermoso privilegio que tú nos concedes de oír estas verdades. No sé qué somos para que tú nos reveles cosas que verdaderamente son las que necesitamos. Señor, no necesitamos dinero, no necesitamos riquezas. Esto es lo que necesitamos. Y lo demás, si tú quieres, puede venir y vendrá de seguro por añadidura. Pero no nos poseerán, no nos volverán Caínes, no nos posesionarán. Siempre estarán a nuestros pies las riquezas, los logros. Señor, yo quiero recuperar el sabor. Por eso vengo a tu altar. Señor, ayúdame a no vivir para mí, sino para ti. Porque esta ha sido la causa porque mis áreas ancestrales me han mantenido cautivo, me han mantenido en miseria, me han mantenido en nodo, en vagancia espiritual. Hermano, yo no le he inventado cosas. Usted puede investigar. Usted que ha pasado el altar y darse cuenta que no significa vagancia. Que Caín decidió ser un vago porque Dios vio su corazón, que nunca estaba dispuesto ni estaría dispuesto a agradarle, a vivir para Dios como Abel. Abel era igual que Caín, la misma sangre. El mismo gen de sus padres. Pero uno decidió agradar a Dios y lo hizo tener control sobre esos genes ancestrales contaminados. Señor, qué responsabilidad la que tenemos como individuos. Qué compromiso, Señor, el que tenemos con nuestra vida y con la vida que generamos, con la vida que producimos, con la simiente que damos a luz o que engendramos. Señor, aquí estoy. Quiero recuperar mi vida, Señor. Hermano, dígale al Señor: yo quiero recuperar mi vida. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero vivir para sí. Si vivo, para ti quiero vivir. Y si muero, para ti quiero morir. Quiero ser un Abel en lo espiritual, Señor. Porque sé que no se da en lo físico ya esto.
sino un Abel que hizo lo que sus padres le contaron que tú hiciste con ellos. Y por eso sus padres no habían muerto. Por eso sus padres, aunque en un estado de bajeza, que jamás volverían a la perfección, pero se les prometió que volverían a la perfección, murieron en ti. Adán y Eva murieron en la voluntad de Dios, porque fueron redimidos por Dios. Abel decidió llevar la vida de sus padres conforme a lo que Dios había designado. Pero hay una naturaleza en la cual tenemos que luchar todos los días, y es esa naturaleza cainita que nos quiere arrastrar hacia la vagancia. ¿Cuál es nuestro campo? Analicemos cuál es nuestro campo. Y si estamos en el campo, es porque no tenemos control de nuestras áreas ancestrales. Señor, gracias en esta mañana por lo que hemos podido recibir de ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que tus hijos puedan tener la capacidad de correr y escapar por sus propias vidas. Gracias. Gracias porque me diste fuerzas. Me diste de nuevo para poderlo hacer. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta ver